A la literatura argentina hay que buscarla en ciertos lugares. Por ejemplo, en una pieza de Pensión del Once, donde un escritor se pasa los años escribiendo una novela que dura toda su vida. Ese escritor es Macedonio Fernández. A veces pienso que la literatura argentina es Macedonio Fernández. Yo mismo escribí una novela pensando en Macedonio. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, alquilé una pieza en el Hotel Almagro, en Rivadavia y Castro Barros. A la vuelta del hotel está la Federación de Box y los miércoles me iba a ver las peleas. En la puerta del estadio paraba una mujer que vendía flores y en el vestido llevaba prendida una foto de Macedonio Fernández. Se llamaba, o se llama, Rosa Malavia. Y durante varios meses yo la encontraba en la puerta de la Federación de Box y la invitaba a tomar el té en Las Violetas. Nunca supe dónde vivía, porque nunca me lo quiso decir. Supongo que alquilaba ella también alguna pieza en un hotel de la zona o dormía en un zaguán. Tomaba el desayuno en la iglesia evangélica que hay en Medrano y comía lo que le regalaban los puesteros del mercado que estaba enfrente de la pensión. A Macedonio lo había conocido de chica, a los 15, cuando todavía iba a la escuela. Decía que en aquel tiempo Macedonio ocupaba una casita por Morón o en Aedo y que ella lo visitaba porque vivía a la vuelta y que su padre era médico. Nunca supe de dónde había sacado la foto y nunca supe si lo que me contaba era verdad. A veces se quedaba un rato callada y después me decía que ella era totalmente macedoniana. Y con eso tal vez quería decirme que era inocente. La llamaban la loca del grabador porque llevaba un grabador de cinta viejísimo como única pertenencia. Parece que años antes había trabajado en un negocio donde se arreglaban televisores y grabadores en un local en los pasillos de la 9 de julio y que se lo dieron como indemnización cuando la echaron. Lo llevaba en una especie de valija negra y lo escuchaba cuando estaba sola. A veces de pronto se perdía un poco y me miraba con los ojos vacíos y decía que estaba muerta y que tenía todo el cuerpo hueco por dentro, como si fuera una muñeca de porcelana. Entraba y salía del hospicio. Desaparecía 2 o 3 días y de golpe volvía a aparecer en la puerta de la Federación de Box vendiendo flores que robaba de la chacarita. De un día para otro no la vi más. Me dijeron que la habían internado en el Moyano, pero cuando fui a visitarla no me reconoció o no me quiso recibir. Varios meses después, una tarde, me llegó una encomienda con el grabador. Me lo habían hecho llegar desde Olavarría y nunca supe si fue ella o algún pariente el que se tomó el trabajo de acordarse de mí y mandarme el aparato. Ese grabador y la voz de una mujer que cree estar muerta y vende violetas en la puerta de la Federación de Box de la calle Castro Barros
fueron para mí la imagen inicial de la máquina de Macedonio en la ciudad ausente. Hay un mundo para todo nacer. La voz perdida de una mujer con la que Macedonio conversa en la soledad de una pieza de hotel. Nacer y no hallarlo es imposible. No se ha visto a ningún yo que naciendo se encontrara sin mundo. Por lo que creo que la realidad que hay la traemos nosotros y no quedaría nada de ella si efectivamente muriéramos como algunos temen. Hay una voz. No sé si será realmente la voz de Macedonio. Una frase se repite con pequeñas variantes, como si alguien estuviera dictando. Hay un mundo para todo nacer, y el no nacer no tiene nada de personal, es meramente no haber mundo. La ciudad ausente es la novela que yo escribí pensando en Macedonio. Y a partir de esa novela, Gerardo Gandini compuso una ópera. Un hombre, que es Macedonio, hace construir una máquina para perpetuar el alma de su mujer que se está muriendo. Orquesta, 1, 2, 3, 1, 2. Amor se fue. 1, 2. Mientras duró de todo hizo placer. Cuando se fue, nada dejó que no doliera. Van creciendo. Bueno, tocamos todas, hacemos la escena entera. 1, Pero, 2. ¿quién era realmente Macedonio 4, Fernández? Macedonio es un tipo que canta en tono menor. Siempre hay una especie de acorde de Macedonio, que es un acorde como de fa menor. Eso sí, por ahí está por ahí abajo. Todo completo, las notas de Macedonio serían estas. Macedonio Fernández era amigo del padre de Borges, y Borges siempre hablaba de él como de su maestro. El hombre más extraordinario que he conocido, decía. Borges tenía presente a Macedonio cuando escribió el guión de la película Invasión. Don Porfirio es una especie de doble de Macedonio, interpretado aquí por Juan Carlos Paz, el músico. Me va a tener que disculpar, ando un poco apurado. Yo no sé la altura de Macedonio, da la impresión de haber sido un tipo petizo, no sé. Bueno, Paz era un tipo petizo, flaquito, con libros en francés bajo el brazo, y bueno, con bigotes sería muy parecido a Macedonio, tal como aparece en la película Invasión, es muy parecido a Macedonio con bigote y poncho, en realidad. Macedonio aparece como personaje en distintos textos de Borges y de alguna manera está presente en toda su obra. Lo imité hasta la transcripción, hasta el apasionado y devoto plagio, dice. Pero Borges también decía, Macedonio no está en los libros que ha escrito, los libros son inferiores a él. Más que leerlo, a Macedonio había que conocerlo. Hoy no queda casi nadie de los que conocieron a Macedonio en vida. Ustedes dos vayan al Hotel Unión, en la frontera noroeste. Entiéndanse con don Cesario. Hace unos 30 años, en 1967, Mándenlas para aquí. Germán García hizo un libro con reportajes a todos los que lo habían conocido,
empezando por Borges. Conocí ahí algunos personajes para mí admirables. Yo tenía 22 años y fui a verlo a Borges varias veces y al final ya no hablaba de nada porque yo iba y lo dejaba hablar de cualquier cosa. Y hay en ese libro hay una pequeña venganza hacia Borges porque Borges me prometía de una vez para otra que me iba a dar el prólogo que había hecho para la antología Macedonio y no me lo daba nunca. Entonces al final, como yo tenía que cerrar el libro, no me dio el prólogo, le puse textualmente un montón de balbuceos que dice, sí, no, claro, bueno, en fin, ¿no? Se lo puse para burlarme. Y creo que Bioy Cázares o alguno de ellos se dio cuenta, porque dijo que era una impertinencia, porque eso se había publicado así, etcétera, etcétera, que Borges había escrito sobre Macedonio cosas muy importantes. Bueno. Pero además pues yo tenía una cierta molestia por este mito que inventó Borges, de que Macedonio era una persona que hablaba pero no escribía y que lo que importaba era su conversación. Me parecía que había una ambigüedad ahí, porque había una especie de admiración por la figura, pero que consistía en una especie de borrar totalmente lo que Macedonio había escrito. El problema de Macedonio, y eso también pasa un poco con Juan Elio Ortiz, que se ha hecho un mito del personaje que impide su lectura atenta, y además Macedonio es para leer atentamente. Y entonces, qué sé yo, muchos han contribuido indudablemente a esto. Pienso que el escritor más famoso que tenemos también estuvo en eso, al punto que se corrió el rumor de que era una creación de Borges. Macedonio Fernández nació en Buenos Aires el 1 de junio de 1874. Autobiografía, pose número 1, de A fotografiarse. El universo o realidad y yo nacimos en 1 de junio de 1874 y es sencillo añadir que ambos nacimientos ocurrieron cerca de aquí y en una ciudad de Buenos Aires. Hay un mundo para todo nacer y el no nacer no tiene nada de personal. Es meramente no haber mundo. Nacer y no hallarlo es imposible. No se ha visto a ningún yo que naciendo se encontrara sin mundo. Por lo que creo que la realidad que hay la traemos nosotros y no quedaría nada de ella si efectivamente muriéramos como temen algunos. Macedonio tuvo 4 hijos. El último hijo vivo es Adolfo de Ovieta. Fue criado por unos parientes, porque Macedonio abandonó a los hijos cuando murió su mujer. Macedonio vivió durante años en pobrísimas piezas de pensión o en casa de amigos, arrastrando de un lugar a otro una valija con sus cuadernos, su obra interminable. Bueno, voy a ver si pongo la mesa esta aquí en el patio. Si no fuera por Adolfo, el hijo que fue abandonado y que después terminó dedicando su vida a rescatar los escritos del padre, probablemente se hubiera perdido toda la obra de Macedonio Fernández. Yo soy del 12, 22, 32. Por allá por el tren, a los 20 y tantos años míos, el 32, 35, por ahí, ¿no? Ahí empiezo yo a hacer un poco el puente de él con el mundo, él cada vez más retraído, y yo le traía un poco el mundo a domicilio, un poco, ¿no? Eso, ¿no? Y entonces lo forzaba. Y yo tenía la idea del valor de esa obra, veía todo medio desflecada, toda para nunca, ¿no? Él era el dueño del tiempo en ese sentido, ¿no? Yo quizá lo mortificaba yo, el joven que ya quería ver las cosas hechas, ¿no? Y le traía una y otra vez más, cuando lo iba a visitar, porque no vivía con él. Así que yo lo iba todos los días a visitar. Yo tenía un empleo para él en la Plaza Mayo. Y entonces lo visitaba a Belgrano, donde él vivía, o antes, o los lugares donde fuera. Y le llevaba eso y lo forzaba un poco. Y gracias a eso han avanzado muchas cosas que no se hubieran hecho, ¿no? Bueno, yo creo que era una necesidad imperiosa, ¿no? La vida de Macedonio debe haber sido un poco dramática, con muchas frustraciones, ¿no? Y pienso que él entonces tenía forzosamente escribir como necesidad, y lo demás no tenía mayor importancia para él. Ahora,
Ahora, a lo mejor se lo tomaron al pie de la letra, entonces lo publicaron poco, ¿no? Eso es peligroso, ¿no? Y aún así, en el prólogo No todo es vigilia, dice que no lo hubiera publicado él, sino que Scalabrino Ortiz, Francisco Luis Bernárdez y Leopoldo Marechal prácticamente le arrebataron los manuscritos y lo llevaron a la imprenta. Si no, no hubiera podido quedar inédito. Sin embargo, siempre escribiendo. Siempre escribiendo. Es como si una cosa que era distinto el de escribir del publicar. ¿Para quién escribía? No sé, para la posteridad, para sí mismo, para... no se sabe. Macedonio tenía fotofobia, no sé si ese dato lo tenías. O sea, el tipo escribía en la oscuridad con una vela dentro del ropero. A eso me contó alguien. O sea, el tipo abría un ropero, ponía una vela y ponía el libro acá arriba, porque no podía haber luz delante de él, ¿no? O sea, esos tipos que han llegado a, digamos, a límites donde la alteración perceptiva de la vida cotidiana es ya inquietante. Alguien que quiso incluso llevar a la práctica lo que pensaba desde muy joven, después no lo pudo hacer y después otras circunstancias de la vida y todo lo demás. Yo creo que tenía mucha necesidad de escribir y mucho menos de publicar. Y yo creo que la escritura para Macedonio es justamente lo que hace que no sea un loco. Macedonio Fernández y algunos amigos, entre los que estaba el padre de Borges y Julio Molini Bedia, intentaron a fines del siglo XIX, hacia 1897, fundar una comuna anarquista en una isla. Parece que fue una especie de proyecto de colonia utópica, con 3 o 4 personas, entre las cuales estaba el padre Borges, que no pudo ir porque se casaba en ese momento, en el año 98, Julio Molini Bedia, un tal Muscari, Carlos Muscari, y no sé, algún otro. Ahora, ¿qué contenido tenía? Yo supongo que estaban un poco de moda en el siglo pasado esas colonias de tipo anárquico. Y se instalaron en esa isla, casi cerca de la frontera con el Paraguay, e hicieron lo que hacen, o lo que han hecho a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia, muchos que han buscado una isla para escaparse, ¿no? Como si fueran náufragos de la sociedad, digamos así. Yo lo que me acuerdo, haber oído, sí, no sé si ya por broma, ¿no? Que la idea era de comunidad de mujeres. Ojo, en Buenos Aires o Paraguay, es una idea platónica, ¿no? Claro, poniendo mucho el acento en la comunidad, esa es la idea, ¿no? En eso sería supuesto, quizás eso fuera medio broma, no. Porque también se acordaba otra cosa, que era también comida, una comida única, una gran fuente única de comida y todos sirviéndose la única. Todo lo que se va a fomentar la comunidad, lo que sea, ¿no? Pero todo eso no tiene mayor sustancia, así que no sé. De la experiencia de la comuna anarquista, de hecho lo que queda es el libro de Julio Molini Bedia, que se llama La Nueva Argentina, que es una especie de programa utópico, ¿no es cierto?, construido a partir de lo que podríamos considerar los restos de esa experiencia. Ahora, a la vez yo tengo la certeza de que toda la obra de Macedonio puede ser leída como una suerte de archivo de esa sociedad perdida, como si Macedonio hubiera sido el cronista de esa sociedad futura, a la que él de hecho siempre volvía, como para buscar nuevos testimonios, y toda su obra es, en un cierto sentido, como la versión fragmentada, ¿no?, de lo que era ese universo, del que en un sentido él era al mismo tiempo el cronista y el testigo y el héroe, ¿no? Y me parece entonces que si uno lo imagina en esas piezas aisladas de pensión, que funcionaban como una especie de isla mínima, escribiendo con esa letra que los años variaban, ¿no?, que iba modificándose, escribiendo la crónica de ese lugar perdido, tratando en algún sentido de rescatar, ¿no?, la fuerza de la ilusión. Hay una frase de Macedonio que a mí se me pareció que condensaba toda esta noción, ¿no? Dice Macedonio en una carta a Borges: emancipémonos de los imposibles, de todo lo que buscamos y creemos a veces que no hay, y peor aún, que no puede haber.
siempre estuvo buscando la selva, buscando la naturaleza. Y me parece que ese viaje de él al Paraguay, esa excursión medio fallida de juventud, seguramente ya era eso, atracción de la selva y de la naturaleza. Después, ayer, anoche me acordaba de eso, pensaba que ese puesto que él tuvo de fiscal o de juez para allá por Posadas y Misiones, también no podía haber sido en cualquier otro lugar del país. También era eso, zona ahí tropical, zona de naturaleza. Y no sé si te conté que hacía bromas soñando que le hubiera gustado tener el cargo de metafísico de a bordo, con un contrato con una empresa de esas que hace el recorrido del Paraná, y viajar subiendo y bajando como consejero de filosofía de los pasajeros, un sueldito, y poder viajar ahí a lo largo del Paraná, del Paraguay para acá. En 1910, a los 36 años, Macedonio viaja a Posadas para ejercer durante un periodo el cargo de fiscal en el Juzgado Federal. El Alto Paraná, uno de los más ricos territorios argentinos, suelo fecundo y pródigo, la yerba mate, el oro verde, ha sido y es fuente de fabulosa riqueza. El río es hoy un camino de civilización y de progreso, pero no siempre ha sido así. Hace unos años, unos pocos años, estas eran tierras de maldición y de castigo. Las aguas bajaban turbias de sangre. El Paraná traía en su amplio regazo la terrible carga que vomitaba el infierno verde. Río abajo solían venir los cadáveres boyando. Cadáveres sin rostro, sin nombre, sin familia. Página sobre Macedonio en un diario. Carlos Heras habla de Macedonio Fernández, inesperadamente, en un seminario sobre la anarquía del año 20. Lo conoció en Misiones, cuando Macedonio era fiscal en el juzgado de Posadas. Habría que hacer una investigación, dice Heras, sobre los argumentos y las acusaciones de Macedonio como fiscal. Ninguno de los reos acusado por él resultó condenado. Los elementos utilizados en los atracos y el dinero robado prueban fehacientemente el delito. Luis Laurito, con adornos femeninos, es un personaje patológico unido al ejecutor de los homicidios por una extraña amistad. Una severa acción social deberá impedir que vuelvan a registrarse, como en casos recientes, episodios de esta índole. Roberto Navarro es otro de los criminales. Frente a las cámaras, adopta una cínica actitud de desafío. El estrangulador César Paesano simula ataques de epilepsia para escapar a la condigna sanción. Fue un crítico de la justicia, sí, con una impugnación sobre el Estado de fondo, así que mínimo de leyes, diría él, ¿no? Mínimo de leyes, mínimo de Estado, máximo de personas, máximo de relaciones morales, libres. Recordaba el caso de un hombre que había asesinado a sus dos hijas con una navaja, primero a una y 2 horas después a la otra, que por supuesto estaba casi desmayada de terror, y las había enterrado en los fondos de una iglesia porque era tierra bendita. Macedonio logró construir una acusación que hizo casi innecesaria la condena. Heras dijo que el argumento de Macedonio consistió en sostener que el hombre había matado a sus 2 hijas, una de 12 y otra de 14, porque no quería verlas condenadas a repetir la vida de su madre, que había terminado loca, ni la de la hermana mayor, Elisa Barrios, una conocida cancionista popular. El hombre había planeado matarse, pero no tuvo valor o no consiguió suicidarse, a pesar, dijo Macedonio, de que trató de ahorcarse con un alambre de púas. El hecho de que hubiese usado un alambre de púas se había convertido en un elemento central en la acusación de Macedonio.
El profesor estaba seguro de que el asesino de las hijas había sido absuelto o había recibido una pena simbólica. Hacia 1923, Macedonio es descubierto por Borges y otros jóvenes escritores que se convierten en sus discípulos. Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, Raúl Escalabrini Ortiz. Alrededor de las charlas de café en la Perla del Once, en el Royal Keller de Corrientes y Esmeralda y en la confitería El Molino de Congreso, empieza la vanguardia en la Argentina. La certidumbre de que el sábado, en una confitería del Once, oiríamos a Macedonio explicar qué ausencia o qué ilusión es el yo, bastaba, lo recuerdo muy bien, para justificar la semana, escribió Jorge Luis Borges. En 1927, varios amigos de Macedonio lanzan en el diario Crítica, en un suelto, la candidatura a presidente del escritor. Macedonio emprende la campaña presidencial como una crítica irónica a la política práctica. Es más fácil, razona Macedonio, ser presidente que farmacéutico, porque menos personas se proponen ser presidentes que dueños de una farmacia. Esa fue una especie de humorada, con una base fantástica, con una especie de doctrina política también mezclada. La idea es que él no creo que nunca jamás aspiró a ser presidente ni se pasó por la cabeza nada, por fantástico que fuera su pensamiento y su egolatría, nunca llegaba tanto. Pero sí la idea de generar algún movimiento, porque ahora me acuerdo más. Me acuerdo que hay unas cartas en 1917-18, su primo hermano, Marcelo del Mazo, que están recogidas en el epistolario, donde habla con neto contenido de movimiento. Y Macedonio dice que él cuenta con gente muy responsable de acá para generar algo. La carta a Marcelo del Mazo de 1920. ¿Cuándo podríamos conversar? Deseo hablarte de ciertos planes de acción política marginal, diré, cuya contextura habrá de interesarte. Al mismo tiempo, unos amigos jóvenes escritores desean ponerse en inteligencia con Mertens para cierto objeto circunstancial. Con estos jóvenes hemos convenido reunirnos el lunes, pasado mañana, en el bar del Molino, Rivadavia y Callao, donde yo estaré desde las 3 hasta las 7. Yo me acuerdo de todo ese sistema de Macedonio que me parecía desopilante que él decía que además está bien como lectura de la política, que la política consistía en corregir alteraciones que uno introducía. Entonces él iba a introducir escalones desparejos, que la gente se tropieza, iba a introducir cucharas de papel que se disuelven cuando vos querés revolver el café, unas monedas chiquititas que pesaban muchísimo, unas monedas grandes que no pesaban nada, y que cuando todo el mundo estuviera harto de todo este tipo de alteraciones de la realidad, él se proponía presidente para corregir esa misma alteración de la realidad, ¿no? Era casi como un portador de las palabras y de las ideas y de una conversación y de una cosa donde él va tirando cositas así, que es como que no hiciera nada. Donde la idea es mucho más importante que hacer. ¿No? El proyecto es un proyecto, todo el tiempo es un proyecto. La forma con la que cómo concretiza la nada Macedonio, ¿no? Es impresionante. Y entonces crean como una especie de agujero negro, ¿no? Es como si fuera un hueco misterioso, que esto es lo que crea la inquietud. Y yo me doy cuenta en situaciones que me han pasado que me acuerdo por Macedonio. La otra vez yo caminaba en dirección al Colón por la calle como Cerrito una vez, ¿eh?
y al torcer por hacia la Plaza Lavalle me ataja un fotógrafo, padre de una pianista famosa, una cosa, de un hombre en el extranjero, y me dice, usted seguramente va al Colón. Digo, yo no voy a Colón. Ah, yo creí que usted iba al Colón. Y entonces quería avisarle que el concierto de hoy se suspendió hasta el viernes. Entonces yo le dije, bueno, yo no iba al Colón, pero de todas maneras, muchas gracias. Bueno, esa es una situación típicamente macedoniana, que yo ni me acordaría de ella si no me la hubiera cantado en otras historias macedonias. Elena de Obieta fue el gran amor de Macedonio Fernández. Cuando ella murió, Macedonio abandonó todo y empezó a vivir sin nada, como una asceta o un místico. Elena se convirtió en la eterna, en la que persiste más allá de la muerte. Este es el cajón de Macedonio. A través de una serie de objetos, mi idea es como reconstruir el personaje de la novela de Ricardo Piglia, ¿no? Entonces, de pronto aparece esta latita que contiene el alma de Elena y algunos otros objetos que tienen que ver con la historia de él, o por lo menos con una reconstrucción o construcción que yo hago de ese personaje, ¿no? Este es el cajón de Elena, la mujer de Macedonio. Elena muere en el hospital. Sí, las muertes en los hospitales son terribles. Son las paredes de hospital, ¿no? Los azulejos sucios, amarillentos, ¿no? Yo sentí la necesidad de poner la presencia de Macedonio, pero no la quería hacer tan explícita finalmente, ¿no? Este es el cajón del ingeniero ruso. Macedonio le pide al ingeniero que fabrique la primera máquina de Elena, una máquina que iba a perpetuarla. Había que hacer un esfuerzo titánico para conseguirlo. Pues había que hacer ese esfuerzo para que su hija no muriese. Si yo conseguía detener el tiempo, si yo prolongaba indefinidamente ese instante, mi hija no podía morir, puesto que no llegaría nunca el momento señalado para su muerte. Una locura. Bueno, ahora les voy a mostrar la máquina de la mujer de Macedonio, que tiene una luz que titila. Vas a estar vos que se te va a vislumbrar a través de un tubo transparente. Y ese tubo estará lleno de cables y demás, pero vos vas a estar como una mujer, no como una máquina. No. Va a estar dentro de una máquina, pero no sos una máquina. Sí. ¿La última mujer?
tocamos todas, hacemos la escena entera. Ahí es donde llevaba Macedonio Fernández las cartas y las fotografías de Elena. Cuando muere mi madre yo tengo 7 años. Él tenía en ese momento, en el año 20, 46 años, 45 o 46 años. Mamá tenía un poco menos, 42, murió 42. Elena de Obieta, bella muerte. No eres muerte quien por misterio pueda a mi mente hacer pálida cual eres. Si he visto posar en ti sin sombra el mirar de una niña, de aquella que te llamó a su partida y partiendo sin ti, contigo me dejó. Yo tengo la impresión que todas estas distintas prácticas alternativas, vamos a llamarlas así, que Macedonio realizaba, la campaña presidencial, la comuna anarquista, cierta noción de la pasión, vamos a decir así, confluyen en determinado momento en lo que va a ser su obra máxima, el libro futuro, el Museo de la Novela del Eterno. Yo tengo el recuerdo de que la novela tuvo una larga gestación, porque como le interesaban tantas cosas a la vez, ya no hay más que hojear los cuadernos para ver que el mismo día tiene un apunte de biología, de economía, de estética, de no sé qué. Entonces estaba tan diversificado el mismo, porque la traía todo. O sea que eso se inicia en el año, yo rastreando los cuadernos más viejos que están por acá, en el año 20 y tantos, 23, 24, o sea, la idea. Hay muchas cosas por descifrar, esto está sin pasar, mira vos. Ese libro dura toda la vida del que lo escribe y es un museo en el que se conservan los recuerdos, la experiencia, los sueños, los pensamientos, las vivencias y las ilusiones de Macedonio Fernández. Una novela que es al mismo tiempo un diario personal, un tratado sobre el arte, un plan de vida y una experiencia de lo irreal en su forma más perfecta. El personaje se comió al escritor y por eso tantos años pasaron para que se empiece a leerlo en serio de una vez. Porque yo creo que es un hombre que da toda la variedad, toda la potencialidad de la literatura. En mi caso, digamos, es más importante que el Ulises de Joyce. Hay constantemente rupturas violentas de clima que además quedan fantásticos. Al lector salteado me acojo. He aquí que leíste toda mi novela sin saberlo. Te dedico mi novela, lector salteado. Me agradecerás una sensación nueva, el leer seguido. Al contrario, el lector seguido tendrá la sensación de una nueva manera de saltear, la de seguir al autor que salta. Es el inventor del zapping, que es buenísimo. Inventa un poco el cuento ensayo del que Borges es tributario, lo que pasa es que está mucho más formalizado en el caso de Borges. En el caso de Macedonio es una cosa más suelta, mucho más directa, ¿no? Es notable la dimensión que toma la cotidianidad, ¿no? En la escritura de Macedonio. Eso es admirable. Es como, digamos,
suponte, una novela es una especie de máquina de fabular, ¿no? Y él me parece que lo que hace es inventar un software para hacer máquinas, ¿no? Es como si se ponía en un lugar que no existía en esa época, ¿no? Así como con el sistema de él se podrían haber inventado muchísimas novelas o muchísimas formas de hacer novelas. En Macedonio se confunde tanto la literatura con la vida que parece que es teoría de la vida, la teoría de la novela, ¿no? El Museo de la Novela de la Eterna nace de un proyecto de novela colectiva que empezaron a imaginar Macedonio, Borges y los otros en las mesas de café. Recibirán las órdenes en este café del puerto. ¿Quiere que los pare? Su argumento recuerda vagamente al que Borges urdió muchos años después en Invasión. Un grupo de conspiradores, liderado por un personaje llamado El Presidente, trama un complot para conquistar la ciudad de Buenos Aires. Pero vos vas a estar esperándolos. Acompañado, ¿oís? La novela fue publicada en 1967. Su autor había muerto 15 años antes. Le avisé yo a la farmacia. Sin Macedonio Fernández, sería imposible imaginar no solo a Borges, sino también a Marechal, a Cortázar, a Néstor Sánchez y a muchos de los que vinimos después. Las Heras 40-15. Es un departamentito a la calle. Ahí transcurrió los últimos años macedonios, ahí. Sin miedo, jamás le oí hablar de la muerte. Él, al contrario, fue muy positivo en materia de muerte. Nunca le temió. Pudo temerle al dolor físico, eso sí. Pero en cuanto a la muerte, ninguna. Tenía una certeza absoluta en la eternidad. Macedonio está en la ciudad. Él escribió la obra del porvenir. Sus libros transcurren en el futuro. El siglo próximo será macedoniano.